procesos que nos lleven a generar todo esto que nos va a llevar a ver esos procesos. Y quiero pasar, perdón. ¿Qué pasó aquí? Perdón. ¿Dónde está? Aquí estoy. Eso es para la segunda. Entonces, cuando nosotros vamos y entendemos eso, es que nosotros debemos aprender una nueva gramática del poder. No podemos, fíjese, Albert Einstein dijo que no podemos solucionar los problemas con la misma lógica que los causamos. Repito, dijo, no podemos solucionar los problemas con la misma lógica que los causamos. Por eso es que tenemos que aprender una nueva gramática del poder. ¿Por qué? Porque el mundo está constituido por bienes y males comunes que por intereses propios. O sea, entonces tenemos que generar esos procesos de intereses propios para que nos lleven a ver de una manera diferente. Y entonces, este juego de poder, y es bueno que tengamos esta visión. ¿Por qué? Porque es el entorno mismo, y es bueno que lo veamos, promovía que la protección de lo propio, la despreocupación por lo ajeno, y esa superexposición lo que obliga es que mutualicemos riesgos, desarrollemos procedimientos corporativos y compartamos información y estrategia, y eso lo estamos viendo en el tema de el uso de las Fuerzas Armadas en procesos que la gente insiste en que las Fuerzas Armadas no deben de ser usados más que en misiones tradicionales. Yo tengo una hipótesis en ese caso, más adelante las vamos a analizar, que dentro de 10 años las fuerzas que conocemos ahora no van a existir. Por eso quería saber cuál era el rango de cada uno de ustedes, porque en el caso de los capitanes o los tenientes me gustaría preguntarles, que se pregunten ustedes, ¿cuál va a ser el entorno del mundo dentro de 15 años cuando yo esté comandando? ¿Será que me estoy preparando para eso? ¿Será que lo que estoy viendo ahora va a ser lo mismo? Y a pesar de eso, dice Javier Solana, exsecretario de la OTAN, vivimos en la sociedad más segura de la historia, aunque no parezca. Y cuando jalamos este tema de la seguridad multidimensional, lo jalo porque en relación a lo que venimos viendo, dice la seguridad se ve afectada por amenazas tradicionales, nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa. Pregunta, ¿será que estamos preparados con el actual diseño institucional y de fuerzas para enfrentar eso? ¿Será que el tema de la globalización, que lo que está creando es un complejo balance de poderes entre estados, entre los estados y el mercado, que esto lo que está haciendo es moldeando políticas internas y relaciones internacionales, me permiten estar preparados? ¿Será que los tradicionales estudios prospectivos y de escenarios me ayudan a adelantarme a esto? ¿Será que esta nueva visión, estos nuevos entornos poco visibles, estas amenazas que no determinadas me van a ayudar a mí a ver el proceso? ¿Será que la institucionalidad misma me permite a mí estar preparado? Y nosotros podemos ver cómo se generan ya otras políticas no tradicionales, por decirlo, ciberseguridad, ciberdefensa. Cómo esto lo que está generando es nuevas maneras de hacer la guerra, nuevas formas de hacer la guerra. La naturaleza misma del conflicto y la guerra requiere que nosotros veamos el futuro de una manera diferente, que intervengamos el futuro de una manera diferente, porque lo tradicional está pasando. Hay una socióloga muy famosa, yo no sé si ustedes conocen a esa socióloga famosa que se llama Mafalda. Yo leo mucho a esa socióloga Mafalda, y Mafalda dice que cuando conocía las respuestas me cambiaron las preguntas. ¿Qué significa? Que muchas veces nosotros estamos preparados con conocimiento a cosas que ya no tienen vigencia. Cuando yo creo saber, ya no me van a hacer la pregunta porque eso ya dejó de ser. Entonces, por ejemplo, ¿cómo estos desafíos, en el caso de Estados Unidos, generan instituciones? Estados Unidos crea un comando cyber dentro de lo militar, 4 estrellas. Y entonces esto lo que nos permite ver, después de ver que llega hasta lo institucional, hacer un breve repaso de lo que podemos entender por riesgo global. ¿Por qué es importante que nosotros veamos esta pequeña introducción en esto? Es
porque el riesgo global a la larga lo que me permite ir viendo a mí es que es un evento incierto, un riesgo global, un cisne negro incierto o condición que si se produce puede causar un impacto negativo significativo para varios países o sectores dentro de los próximos 10 años. Preguntémonos, el evento del 9/11 en los Estados Unidos, ¿a cuántos países afectó? ¿Afectó solo a los Estados Unidos? ¿Cuántos aeropuertos, por ejemplo, cambiaron su forma de actuar? La puramente logística después del 9/11. Y esto del riesgo global amarrado con la tendencia, que la tendencia la podemos definir como ese patrón a largo plazo que va a tener lugar, que está teniendo lugar actualmente y que puede amplificar los riesgos globales y o alterar la relación entre ellos. Es la relación entre seguridad y riesgos globales y tendencias. ¿Por qué es importante? Cuando nosotros vemos el tema de las tendencias, cuando nosotros vemos por dónde van las tendencias, que es un poco lo que comentamos respecto a las 6 tendencias mundiales. O sea, cuando nosotros vemos el tema de las 6 tendencias mundiales, y las voy a repetir porque en el mal sonido pasado. Entonces, cuando nosotros vemos riesgo global y tendencias globales, hay algunos que se ponen de acuerdo en estas 6, otros no, pero para América Latina nosotros podemos decir que sí estamos más o menos de acuerdo. O sea, sí estamos más o menos de acuerdo en que estas 6 tendencias globales nos van a permitir a nosotros, o sea, nos van a permitir a nosotros ver de manera diferente cómo nosotros vamos a generar estudios prospectivos, cómo vamos a diseñar futuro. Entonces, cuando nosotros examinamos esas tendencias a largo plazo, nos damos cuenta, y por eso vamos a ver cómo el Foro Económico Mundial, a través de estos estudios que hace de riesgos globales, una de las grandes características de estas tendencias 6, 8, 10 o 4, como ustedes quieran, es que esas tendencias tienen una interrelación que no la tenían antes, y el mayor problema es que cada vez tienen más relaciones. Ellos dicen que, los del Foro Económico Mundial dicen que todo riesgo global tiene una expresión nacional. O sea, nosotros no podemos entender que hay un riesgo global, esto no me va a interesar a mí. Por eso es, ¿cuánto afecta a ustedes que están sentados ahí un riesgo global que está ahorita en China? ¿Será que yo no me voy a preocupar? ¿Será que el tema de Policía Nacional no va a ser afectado por alguno de estos riesgos globales? O, por ejemplo, que esas tendencias no me van a afectar en cuanto a mi diseño de fuerza. Pregunto, ¿no han pensado los que están aquí si va a ser policía dentro de 10 años? ¿O no va a ser Guardia Nacional como en México? ¿Vieron ustedes la noticia de hace 3 días? Hace 3 días la Guardia Federal de México le entregó la bandera a la Guardia Nacional. ¿Qué quiere decir? Que desapareció la Policía Federal. Desapareció para darle espacio a la Guardia Nacional. Veámoslo en relación a lo que les mencionaba. La Guardia Nacional es una fuerza intermedia, porque al final sí está desapareciendo la Policía Federal, pero siguen las otras policías, las estatales y las locales. La Guardia Nacional es un modelo intermedio entre Fuerzas Armadas y Policía, que lo vemos en Carabineros, lo vemos en Gendarmería, lo vemos en otras expresiones. ¿Qué vemos en esto? Vemos un modelo de hace 30 años tratando de solucionar un presente, que lo único que estamos viendo es eso que le llamamos nosotros a veces ocurrencia. Yo no sé cuántos de ustedes han pensado que muchas de esas ocurrencias les ponen un traje, y la ocurrencia, al ponerle ese traje, se llama política pública. Y solo por ponerle el traje política pública no le quita el que sea una ocurrencia. Entonces, cuando nosotros no nos preparamos, tenemos ocurrencias. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar estas 6 tendencias globales con una mayor incidencia en América Latina? Mencioné la primera, es las tecnologías disruptivas. La inteligencia artificial, por ejemplo, aquellas en gestación y cada vez van caminando mucho más. Computación cuántica. Hace 3 días sacaron el primer informe cómo la computación cuántica está desarrollando en segundos lo que se ha llevado cientos de años. Aquellas que en gestación y difusión
están transformando sustancialmente ya la producción, el empleo, el bienestar, la gobernabilidad y las relaciones humanas. En el caso de la policía, pues es difícil preguntar, pero yo cuando hablo con otros sectores pregúntense usted si dentro de 10 años lo que yo hago no lo va a hacer una máquina. Esa es tecnologías disruptivas, o sea, la inteligencia artificial, ¿cuál es el impacto que va a tener la inteligencia? Y no va a tener. ¿Cuál es el impacto que la inteligencia artificial va a tener? Yo tuve la oportunidad hace 4 años, sí, 4 o 5 años, de poder conocer el centro de información de la policía que está en la 140, con tecnología de punta, tecnología así de punta. Cómo la tecnología estaba siendo utilizada para poder llegar a esos procesos. Entonces, la primer tendencia mundial, y va a afectar específicamente a América Latina, son las tecnologías disruptivas. 2, la escasez de recursos naturales. Agua, alimentos, energía, minerales, cambios en la demanda e innovaciones tecnológicas. Escasez de recursos naturales. Dicen, por ejemplo, que lo que va a haber son guerras por el agua. ¿Cuántos han oído que van a haber guerras por el agua? ¿Cuántos han leído novelas, que ya las hay, de guerras por el agua? Películas. Y eso Colombia, ustedes saben, Colombia tiene una muy buena fuente de agua que comparte con Brasil. Entonces, por eso Brasil dice lo que fue a decir el presidente Bolsonaro hace 2 semanas a la Asamblea de Naciones Unidas, que dijo: la Amazonía no es el pulmón del mundo. Realmente, ¿qué es lo que está diciendo el presidente Bolsonaro? No se vengan a meter con lo porque eso es mío. Pero en realidad tienes razón en decir, los que saben, es el pulmón del mundo. Tercera tendencia global que va a afectar la región, y la está afectando ya: urbanización y expansión de las ciudades. ¿Por qué? Porque esa urbanización y expansión de las ciudades lo que está generando es una concentración de población, está generando demanda de infraestructura y servicios básicos, calidad de vida, impactando la calidad de vida y generando una competitividad dentro de las ciudades, y por eso la demanda hacia esos nuevos procesos de respuesta de las grandes ciudades cuesta adelantarse. Quinto, cambio climático. No tengo mucho que hablar del cambio climático. Ustedes normalmente escuchan el cambio climático y sus efectos en la agricultura, relacionado con la segunda tendencia, escasez de recursos naturales. ¿Cuál va a ser el impacto climático? ¿Cuál va a ser el impacto del cambio climático en el tema de recursos naturales? La escasez, oportunidad de crecimiento. Vamos a generar conciencia ciudadana. Y sexto, y les mencionaba, ¿cuál es el problema que estamos viendo en Perú? ¿Cuál es el problema que estamos viendo en Ecuador? Gobernabilidad democrática. O sea, el tema de la gobernabilidad democrática es un tema que cada vez está cobrando mucha importancia, más allá de la que normalmente vemos en el tema. Sí, la democracia es buena, pero como una tendencia, el hecho de la gobernabilidad democrática, ¿sabe por qué? Porque la gobernabilidad democrática está perdiendo credibilidad. Y la pregunta aquí, se las dejo para que ustedes lo puedan pensar, ya profundizaremos en nuestras clases, eso es: ¿no será que ya tenemos que diseñar un nuevo modelo democrático? ¿No será que el modelo democrático ya no nos alcanza? Y que por eso el problema es que aquellos que quieren apoderarse del poder, los malos de la película, lo que utilizan es justamente ¿cómo les dijera yo? Ese desencanto de la gente para tomar el poder. Y mire lo que le pasa a los pueblos como su vecino cuando gente así se toma el poder. Para mí, te lo digo, para mí, no es coincidencia lo que está pasando en Perú y en Ecuador y lo que va a pasar en otros países, porque esto es un complot internacional. Vamos a ver más adelante cómo puedo yo usar todo este proceso de diseño futuro. Entonces, esas son las 6 alternativas, las seis tendencias mundiales que nosotros
podemos tomar en cuenta. Entonces, viéndola de esa manera, yo quiero compartir con ustedes cómo el Foro Económico Mundial lo mira, cómo el Foro Económico Mundial cada año, yo no sé cuánto siguen el tema del Foro Económico Mundial que se reúne en enero. El Foro Económico Mundial hace su evento cada enero y reúne más gente que la Asamblea General de Naciones Unidas. Y cada enero ellos tienen 18 años de presentar el estudio de riesgos globales. ¿Por qué es importante el tema de riesgos globales? Mire, ellos presentan el tema de riesgos globales en 5 temas. Riesgos económicos, riesgos políticos, riesgos ambientales, riesgos para la población y riesgos tecnológicos. Y ellos dicen, mire, hay mucha relación en esto. Y mire, por ejemplo, esto que está en rojo, riesgos geopolíticos. Miren ustedes, estados frágiles, crimen organizado, corrupción, inundaciones, pérdida de biodiversidad, comercio ilícito, terrorismo, terremotos y erupciones volcánicas. Díganme ustedes si no han tenido cercanía a ustedes a estos eventos. Pero más aún, miren cómo lo presenta el foro. Dice, estos colores, ellos los presentan de esta manera. ¿Cuáles son los riesgos mundiales de acuerdo a la región? ¿Cuáles son los riesgos globales de acuerdo a la región? Por ejemplo, miren en el caso de América del Sur, inestabilidad social profunda, fracaso de la planificación urbana, fracaso de la gobernanza nacional. O sea, acuérdense de las 6 tendencias que les mencioné. Arriba, ciberataques, fracaso de la infraestructura crítica. Entonces, ¿cómo es que yo puedo empezar a ver esa interconexión? Miren ustedes esto. Este es el de 2014. Ellos dicen la gobernanza, la falla de la gobernanza está relacionada con las crisis fiscales, con el desempleo, con la disparidad financiera, con las crisis de comida, con el cambio climático, las crisis de agua, con la corrupción. Vean ustedes la interrelación. Lo que les mencionaba es importante que nosotros tengamos esta visión preliminar, porque cuando vayamos a hacer los estudios de diseño futuro y nos apoyemos en los estudios prospectivos, es cómo voy a tomar en cuenta esto. Mire esto. Este es el último. Este fue del 2014 y este es el último del año pasado. Y aquí, mire, ya estamos hablando de estados frágiles. Estamos hablando de conflictos geopolíticos. Estamos hablando de migración. Estamos hablando de disparidad económica. Estamos hablando de desafíos demográficos. Estamos hablando de muertes crónicas. Estamos hablando de polución del aire. Estamos hablando de pérdida de biodiversidad, terrorismo, crimen organizado, tráfico ilícito, corrupción, crisis fiscales. Entonces, cuando hablamos de diseño futuro y de estudios prospectivos, cada vez es más difícil, porque cada vez es más complejo. ¿Qué significa complejidad? Complejidad significa mayor número de elementos que estudiar. Entonces, como ya la Tierra es plana, ¿vieron ustedes la noticia ayer en CNN de que la Tierra es plana? ¿Cuántos vieron la noticia que la Tierra es plana en CNN? Y hay elefantes deteniendo la Tierra. Hay un libro que se llama La Tierra es plana, Thomas Friedman, que dice, ¿sabe usted? La tendencia tecnológica aplanó la Tierra. ¿Qué significa esto? Que complejizó el análisis. ¿Por qué? Porque entonces ahora yo tengo una visión total de las cosas. Cuando era redonda, mi perspectiva era corta, pero ahora yo tengo en la mesa toda. Entonces hacer análisis prospectivo es mucho más difícil. Y si ustedes quieren ver lo difícil, vean esto. Esto es... Mire, esto mismo que hace el Foro Económico Mundial lo hicieron en Afganistán hace 8 años. El general McChrystal, hace más, 9 años, 10 años, cuando llegó la primera vez el presidente Obama, el general McChrystal le presentó esto. Aquí está todo.
Mire, aquí está la condición de Sí. la población, el soporte poblacional, insurgencias, narcotraficantes, facciones insurgentes, toda la parte institucional, la capacidad del gobierno, el gobierno central, las coaliciones y las prioridades, coaliciones de soporte doméstico, gobernanza tribal, todo. Aquí, todos los problemas que ustedes se pudieron imaginar de Afganistán hace 10 años están aquí. Entonces, ¿será que yo puedo hacer esto como una parte de ese mi análisis prospectivo? Entonces, si yo no puedo predecir, dijimos que el futuro es difícil de predecir, pero sé que va a venir. ¿Qué va a venir? Cualquiera de estas cosas. Entonces, si sé que va a venir, yo empiezo a prevenir. ¿Cómo empiezo a prevenir? Empiezo a cambiar la lógica de cómo he diseñado futuro hasta ahora. Cambio la lógica de cómo he utilizado la prospectiva. ¿Por qué si hay tanta prospectiva siempre fallamos? ¿Por qué si hay tanta prospectiva siempre nunca nos adelantamos? Siempre somos reactivos. ¿Por qué si hay tanta prospectiva nosotros lo que estamos haciendo es reproduciendo realidades y no generando realidades? Entonces, cuando yo miro el entorno estratégico, ¿cómo es el entorno estratégico? Lo mismo, pero con imágenes. Chapa. Sí, está en el metro, está el chat. Hostia. Sí. Está bien, está bien. Que vaya a tomar un tinto y le ¿No les parece conocido ese entorno? ¿Ah? ¿Qué hacemos en un entorno como este? Y con esta última, ¿cómo vamos a intervenir nuestro futuro? ¿Cómo vamos a poder hacer diseños de futuro? ¿Cómo vamos a poder utilizar los estudios prospectivos utilizando otras herramientas? Cuando nosotros estamos en tiempos donde tenemos que determinar cómo vamos a lidiar con 6 de esas tendencias mundiales, pero sobre todo cuál es el impacto mismo de la inteligencia artificial. ¿Han oído ustedes hablar del tema el año de la singularidad? ¿Cuántos han oído el año de la singularidad? ¿Saben ustedes qué es el año de la singularidad? El año de la singularidad es el año donde van a
cruzarse la inteligencia humana con la inteligencia artificial. Es el año donde dicen que la inteligencia artificial va a sobrepasar la inteligencia humana. Yo no sé si ustedes creen que va a pasar o no, pero al final de cuentas el año que se calcula es el año 2045, en que van a cruzarse esas dos inteligencias. Entonces, ¿estamos preparados para esos cruces? ¿Será que nos estamos pudiendo adelantar? ¿Será que estamos pudiendo ser diestros en eso? El tema de gestión que ustedes están utilizando, estudiando. O sea, ¿por qué gestión? Si alguien me pregunta, ¿cómo se llama el de camisa roja? Aquí adelante. ¿Tu nombre? Señor Nelson. Nelson, ¿por qué estás estudiando algo de gestión? ¿Te toca o lo pudiste escoger? Nos dieron la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué lo escogiste? Todo lo que se aprende es útil para el futuro. ¿Será que todo? ¿O será que ya estamos en tiempos de tener aprendizaje selectivo? Aprendizaje selectivo. Ok. En esto, ¿tu nombre me dijiste? Nelson. Nelson, yo quiero aprovechar lo que está diciendo Nelson para una cosa. Miren, normalmente hemos confundido conocimiento con aprendizaje. Y yo les agregaría algo más. Primero, información. ¿Qué es lo que estamos nosotros ahora inundados con información? Nosotros hemos llegado a tener aquí este aparatito, que no sé cuántos deberían de ir a una clínica. Mandamos a los alcohólicos, a los drogadictos a clínicas. Todavía los del cigarro no van, pero hay algunos que deberían de ir a clínicas para desintoxicarlos de esto. Porque al final de cuentas no hemos logrado manejar esta tecnología primípara. Esta es una tecnología primípara y no hemos logrado manejarla. Porque al final de cuentas, yo no sé cuánto saben ustedes, me imagino que lo saben, perdón, el tema de los algoritmos. ¿Cómo esto está determinado por el tema de los algoritmos? ¿Cómo ustedes ya no tienen que buscar? Les voy a comentar algo sencillo. Lo que miran atrás todavía algunas cajas es porque me estoy cambiando de casa. Terminando de arreglar aquí el estudio. Anoche armé esta computadora grande y trabajaba en la pequeña. La computadora grande no tenía que conectarla al nuevo sistema de Wi-Fi. Mi sorpresa fue que ya no me pidió el password, porque como estaban conectadas, son Apple las dos y estaban conectadas, automáticamente arrancó sin necesidad de pedirme el password. Lo tomó de la otra y arrancó directamente. Yo me sorprendí al principio, pero dije, bueno, esto es parte de ese proceso. Otra vez, hablando con un amigo por chat primero y de ahí por teléfono de WhatsApp, iba a ir yo a Curitiba y me dijo, ¿por qué no entras y miras cuál sería el boleto más barato? Yo iba a Río Negro, pero tenía que ir por Curitiba. ¿Cuál es el boleto más barato? Y cuando me pongo Expedia, aunque ustedes no lo crean, ya me salió la opción Washington, Curitiba. ¿Será que nos están vigilando? ¿Será que el enemigo conoce el sistema mejor que nosotros? Hay un libro que va a aparecer ahora en octubre, el 10 de octubre aparece Marta Piñeiro, se llama ella, una tecnológica española. Y da muchas pautas de cómo esto está siendo más utilizado de lo que nosotros creemos. Por eso el tema de la tecnología disruptiva, primera tendencia a la que nosotros tenemos que considerar es la tecnología disruptiva. Es cómo vamos a bregar con esa tecnología. O sea, cómo vamos nosotros a caminar con esa tecnología si ya a través de la primera tecnología, miren ustedes el caso de la relación Estados Unidos-Rusia. Entonces, ¿cuánto impacta esto de la tecnología disruptiva, los estudios de diseño de futuro y de prospectiva en un proceso de gestión? ¿Cuánto me va a afectar a mí? O sea, ¿cuánto me va a afectar a mí esos procesos? Permítanme que aquí hubo... Ok. A veces la tecnología va delante de uno y uno no se da cuenta. Quiero antes de pasar a la otra presentación esto. Por ejemplo, algunos futuros alternativos a través del tiempo. Pensando,
pensando en cómo del presente al 2025 ha habido proliferación de estados. Antes, ¿se acuerdan ustedes cuando crean las Naciones Unidas eran 40 y pico estados? Ahora tenemos 195. Proliferación de los no estados y la proliferación global. Entonces, ¿cómo podemos posicionarnos en esto? O sea, ¿cómo nosotros vemos el orden mundial liderado por Estados Unidos? Todavía aún. Pero además de eso, del orden liderado por Estados Unidos, vemos una paz democrática y la guerra tipo policía. O sea, cómo se ha policializado el proceso y cómo por eso el tema del uso de las Fuerzas Armadas en temas que no es de guerra tradicional. La multipolaridad, o sea, cómo el hecho de que nosotros estemos pasando de la bilateralidad a la multilateralidad, o llamémosle multipolaridad. ¿Cómo vamos a tener guerras transnacionales en redes? ¿Estamos preparados para eso? Les mencionaba el tema de Estados Unidos, cómo esto impacta en la institucionalidad, en crear institucionalidad. Mundos fracturados, ¿cómo es que vamos viendo este proceso de fracturación entre los países y cómo la competición cada vez va más creciente? Y el tema más preocupante es cómo va creciendo el proceso de las armas de destrucción masiva a partir de los grupos que ya los podemos determinar como proliferación no Estado. O sea, proliferación no Estado. Y entonces esto lo relacionamos a este entorno VICA que les dije, que tenemos un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, VICA. O sea, imagínense, volátil, incierto, complejo, ambiguo, pero agreguémosle, no queda ahí, hostil, violento, impredecible, interconectado. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que ver frente a eso? Es, wow, ahora tenemos que tomar muchas decisiones. O sea, ¿cuántas decisiones tengo que tomar yo frente a eso? Y eso es lo que me lleva a mí a entender las cosas de una manera diferente, a ver las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver el futuro de tal manera que nos permita empezarnos a preparar para eso. Entonces, cuando yo me empiezo a preparar para eso, tengo que tomar en cuenta, y esto es parte de lo que yo le llamo el futuro de la seguridad y la defensa, el debate que nos debemos, agarrando este tema en lo que nosotros nos debemos. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Y aquí hay una frase de Alvin Toffler, y es una de las frases que les quiero dejar. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. No sé si probablemente algunos ya la sabían, pero es la velocidad del proceso. Y cuando hablamos de aprender, desaprender y reaprender, tienen que darse cuenta ustedes que Alvin Toffler lo dijo en 1976. La velocidad de ese entonces no era nada comparado a la velocidad de ahora. El aprender, desaprender y reaprender tenía un movimiento, pero él ya lo vio. Él dijo, mire, en el siglo XXI, dentro de 60 años, aquellos que se quieren posicionar son los que van a tener que cambiar en el camino. Los que se quieren posicionar son los que van a tener que cambiar en el camino. ¿Cómo cambiar en el camino? Miren este video. Ya va a empezar. El problema es la tecnología. Está tomándoles el rostro facial a cada uno para poder tener un análisis desde aquí para la próxima clase, no se preocupen. Ahora sí. Vamos desde el principio. Introducing the new C-Class. From the start, the C-Class was ahead of its time. Still, we never stopped making it stronger, faster, smarter. Because to be the best is to never, ever stop making it better. Introducing the new C-Class.
Lo que no les dijeron es que vendo Mercedes-Benz, hablamos después, les voy a mandar mi email y buenos precios. Pero alguien se quiere animar, ¿cuál es la mayor característica de este video? Alguien que diga, ¿cuál es la mayor característica? Dime tu nombre. Natalia. Natalia, dime. La rapidez en el cambio. O sea, el cambio súper rápido. Perfecto. O sea, Evolución. como dijo el cambio es sin parar. El cambio es sin parar. Entonces, cuando nosotros, por eso quería poner ese video en relación a esta frase. O sea, ¿será, Natalia, que ese video tiene relación a esto? Claro que sí, porque nos obliga a aprender, obviamente, nuevas cosas, a desaprender cosas que ya no vamos a utilizar y que necesitamos desechar. Y la otra, a reaprender lo que realmente pues, nos sirve de lo que hacemos. Entonces, yo aquí les meto también lo que les dije, conocimiento y aprendizaje. El conocimiento es aquella información que tú vas tomando y para eso pero mire, esto es muy bueno. Ahora, San Google nos da toda la información que querramos, pero la información que yo logro procesar y que logro llevar a utilizarla es lo que me da, es lo que se llama aprendizaje. Pero antes de eso, del conocimiento, está la información. Entonces yo recabo información, voy bajando información. Cuando la leo, se convierte en conocimiento. Y cuando la proceso para ponerla en práctica, se llama aprendizaje. Pero entre la información y el conocimiento hay algo muy importante, es el pensamiento crítico. Yo no sé cuántos han tenido clases de pensamiento crítico, o sea, cuántos han relacionado al tema de pensamiento crítico. El pensamiento crítico es que tú seas capaz de posicionarte frente a una información, que es el gran problema que tenemos ahora con el fake news. ¿Han visto ustedes ahora, por ejemplo, para las campañas políticas hay estrategias para generar fake news para poder posicionar a un candidato? ¿Saben por qué? Porque la gente no tiene capacidad crítica. Rápidamente se cree las cosas. Entonces, cuando nosotros decimos aprender, desaprender y reaprender, lo que Alvin Toffler nos quiso decir es, miren, si quieren ustedes ser relevantes, o les voy a poner un ejemplo, si tú quieres ser un policía que seas tomado en cuenta siempre, vas a tener que tener un proceso extra. ¿Por qué? Porque vas a tener que aprender, desaprender y reaprender todos los días. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque para nosotros diseñar futuro, para que nosotros generemos estudios prospectivos de calidad que cumplan lo que nosotros queremos, tenemos que tener la capacidad de poder aprender, desaprender y reaprender en cada momento. No lo vamos a poder lograr, no vas a poder posicionarte. No vas a poder ser un líder. No vas a ser un líder que toque la vida de las personas. No. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar tratando de usar modelos viejos, como dijo Mafalda. Cuando sabía la respuesta me cambiaron la pregunta. Vas a perder relevancia. Ya no te van a preguntar porque sigues siempre respondiendo con la misma pregunta. Perdón, con la misma respuesta. ¿Por qué? Porque el conocimiento va a una velocidad tal que cuando tú reaccionas estás viviendo en un mundo que no existe. El gran problema que tenemos ahora es que muchas instituciones en los países son instituciones para un mundo que no existe. El gran problema que tiene América Latina para solucionar el tema de seguridad es tener instituciones para el mundo que existe y no para el mundo que no existe. Estoy tratando de ser provocativo para las clases largas que vamos a tener, que sea esto solo un abrebocas, pero si no logramos que los conductores políticos, yo no sé, me imagino que lo que les voy a decir todos lo saben, estrategia, táctica y logística. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto a propósito de aprender, desaprender y reaprender? A nosotros nos han enseñado desde que tenemos idea, en máxime los que estamos metidos en temas de seguridad y defensa y máxime los que están en las fuerzas, es estrategia, táctica y logística. Y la estrategia, ¿qué es? Es el arte de conducir. La estrategia es el arte del general.
Entonces, en este tiempo ya no nos alcanza. ¿Sabe por qué? Porque los políticos han abdicado la responsabilidad que tienen de generar la conducción de estos análisis prospectivos. Entonces, tenemos que generar arriba de eso, arriba del estratega, 2 niveles más. O sea, que además de la logística, de la táctica y de la estrategia, arriba de la estrategia tenemos pensadores estratégicos. Y arriba de los pensadores estratégicos están los conductores políticos. Les voy a poner un ejemplo poniéndolo en una línea de mando de la policía. Conductor político es el presidente. Pensador estratégico el ministro. Estratega el director de la policía. Tácticos los directores y logísticos los policías rasos. O sea, es una lógica que me permite a mí poder generar mejores procesos de diseño futuro. Porque el problema que hemos tenido es que los políticos no asumen su función. Entonces, ¿qué es lo que nos limita esto que le estoy diciendo? Miren, me gusta mucho esta foto porque me ejemplifica estos ejes concéntricos. El problema que tenemos ahora para ver el diseño de futuro es que no generamos estos ejes concéntricos. Cae la gota y la gota no produce nada, porque como seguimos utilizando los modelos del pasado. Entonces, cuando lo vemos así, no generamos las conexiones que tenemos que generar. O sea, si nosotros logramos que cuando provocamos generar esos ejes concéntricos se generen las relaciones que yo necesito, voy a entender esto. ¿Qué es visión? La visión es el lugar al cual yo quiero ir. Como les mencioné al principio, si se escuchó bien, nadie puede ir a un lugar al cual no eligió ir. Nadie puede ir a un lugar al cual no eligió ir. Lo clave en el diseño de futuro y en los estudios prospectivos es saber a dónde quiero ir. El problema es que mucha gente no sabe a dónde ir, muchas instituciones no saben a dónde ir, muchas naciones no saben a dónde ir. Entonces, visión es el lugar al cual yo elijo ir. Y nadie puede ir al lugar que no eligió ir. Entonces, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué es que estoy caminando a ciegas? Si es que estoy caminando, ¿no será que estoy como me niego a desaprender para reaprender? ¿No será que tengo los lentes equivocados? ¿No será que todavía no he entendido que en lugar de estos lentes necesito estos? ¿Cuántos han tenido unos lentes de estos puestos? No. ¿Han tenido la experiencia de tener unos lentes así con estos juegos virtuales? Sí. Son extraordinarios, dígame si no. O sea, Sí. ustedes sienten, hay un anuncio muy bonito aquí en Estados Unidos que se lo ponen a una abuelita y pega de gritos. O sea, el tema es, ¿no será que todavía no vemos más allá? ¿No será que todavía nuestra vista está muy corta? Por eso el tema, lo que les mencionaba, transformar el tipo de observador que somos. ¿No será que cuando estamos diseñando futuro, sobre todo en el tema de gestión, yo gestiono el futuro? ¿Cómo? Diseñando el futuro, interviniendo en él, haciéndome cargo de él, yo lo gestiono. Pero si no me hago cargo de él, no lo voy a gestionar. Tengo que usar los lentes correctos, porque de repente puede ser que lo que no estoy viendo, y no es por falta de conocimiento, sino que probablemente no es por falta de conocimiento, sino que es por falta de tener los lentes adecuados. Probablemente estoy utilizando las herramientas menos adecuadas. Entonces, puedo tener un ojo 20-20. Ojo, puedo tener un ojo 20-20, pero solo estoy viendo lo que se mira. Me explico, solo estoy viendo lo que se mira, solo miro miro que la taza. Pero saben ustedes que los que van a posicionarse ahora, los oficiales, los empresarios que van a posicionarse ahora, no son los que van a tener mucho conocimiento. Los que se van a posicionar y se están posicionando ya son los que sean entendidos. ¿Qué significa ser entendidos? Son aquellos que están viendo atrás de la taza. Aquellos que tienen mucho conocimiento, la era del conocimiento, ¿se acuerdan la era del conocimiento? Los sabelotodos. Terminó. No quiere decir que no tenemos que tener conocimiento,
pero tenemos que buscar a ver detrás de la taza. Tenemos que romper la lógica de relacionarnos con el futuro. Hay que romper esa lógica. Entonces yo puedo ver 2020, pero miro lo que existe nada más. No me imagino lo que está detrás. Y entonces, la pregunta que yo hago aquí es cómo adaptarse a un futuro incierto. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser una posibilidad de adaptarse a un futuro incierto? Por eso hay 3 elementos importantes, porque muchas veces te dicen, mire, olvídese del pasado. Pero para adaptarte a un futuro incierto, hay que conocer 3 cosas. Primero, la importancia de conocer el pasado. Dicen que hay que conocer el pasado para no repetir los errores del pasado. Por eso hay que conocer la historia. Por eso es que los estrategas, los grandes estrategas militares, lo fundamental siempre ha sido conocer la historia. 2, conozco la historia, conozco el pasado para comprender el presente. Yo comprendo el presente a partir de la historia, porque lo que tú vives ahora fue las decisiones que tú tomaste en el pasado. Tú estás aquí sentado porque tomaste una decisión, generaste alternativas. Y entonces, cuando conoces el pasado, comprendes el presente y construyes el futuro. El problema es cuando el pasado te sirve solo para quejarte. El problema es cuando el pasado te sirve para quedarte viviendo en el pasado. Entonces, ¿cómo es que yo puedo utilizar esto? El punto de partida mejor es que el pasado me sirva como un espacio de aprendizaje para tomar las mejores decisiones en el presente, para intervenir de mejor manera en el futuro. Por ejemplo, la mejor decisión en el presente es ¿qué herramienta voy a usar para posicionarme en el futuro? ¿Voy a ser yo generador de mi futuro o voy a reproducir nada más lo que otros hagan? Eso más relacionado en el tema de gestión. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Voy a poder tener la información, el conocimiento para generar el aprendizaje, para poder unir las piezas correctas? O sea, este es el eje principal de las cosas. O sea, ¿cómo poder unir esas piezas? Voy a tener la capacidad de ver lo que otros no miran. Por eso me gusta esta foto, es ver la niña. O sea, tenemos que entender que otros nos van a enseñar a ver. Otros nos van a enseñar a ver, otros nos van a mostrar el camino que probablemente no estamos viendo en este momento. Y otros lo que nos van a enseñar es a soñar. ¿Cuántos vieron esa película? ¿Saben cuál es esa película? Hook. Peter. ¿Algunos la vieron? Sí, sí. La vieron casi todos. ¿Cuál es la base, digamos, cuál es la base de esa película? Alguien que se anime, pero que me hable recio para... ¿Cuál es la base de esa película? Creatividad. Eso no es el mundo de acá. ¿Ah? Sí, soñar. Pero ¿cuál era el problema de soñar? Ahí, en esta película, ¿cuál era el problema de soñar? ¿Qué le pasó a Peter Pan? No creías. Dejó de creer. ¿Dejó de qué? De soñar. ¿Por qué? Porque creció. Porque Creció. Y cuando creció, ¿qué le pasó? Los avatares de la vida, banquero. Él empezó a pensar, a preocuparse en otras cosas y dejó de soñar. ¿Saben ustedes cuál es el problema que tenemos ahora para esto del diseño futuro? En que hemos dejado de soñar. Hemos dejado de soñar. Por eso a mí yo veo muchas películas y saco muchas historias de las películas para clases. Es cuando nosotros aprendamos a soñar nuevamente, vamos a poder volar. En la película, ¿qué le pasa a Peter Pan cuando él se acuerda? Y no se da ni cuenta cuando él está volando nuevamente. El director de la película es Steven Spielberg, que hizo también esta película hace el año pasado, Ready Player One. ¿Ha visto la película Ready Player One? ya no me acuerdo si eso la vi. Creo que la vi en... ¿Ah? ¿La vieron? Alguien que la vio, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cuál es la principal enseñanza de Ready Player One? No, eso no fue lo de la virtualidad. La virtualidad, perfecto, sí, porque es una ciencia ficción del 2045, pero ¿qué tuvo que hacer el muchacho para ganar la competencia?
recortar juegos anteriores y Ok. poner como en los zapatos del creador del juego. Perfecto. Y a raíz de eso, ¿qué hizo? Sí, se salió del el man- esquema, el se man salió ganó de... el man llegó, o sea, logró todos los niveles del juego. ¿Por qué lo logró? La estrategia. ¿Cómo manejó? Porque él conocía prácticamente todo lo que había hecho el creador y conocía la vida del creador y cómo se habían desarrollado los juegos. Y sí, es básicamente eso, como que conocía. Pues no, ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando manejó, por eso les decía, eso era conocimiento. Él se fue a meter a la biblioteca y obtuvo el conocimiento del creador del juego. ¿Cómo lo volvió aprendizaje? ¿Cómo volvió aprendizaje el conocimiento? ¿Sabe cómo lo volvió aprendizaje? Manejando para atrás, ¿te acuerdas? Ah, sí. manejando para atrás. Ah, Llegó al primer nivel. manejó para atrás. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que ser disruptivos en las cosas que hagamos. Si nosotros seguimos aplicando los mismos modelos manejando para adelante, imagínense ustedes, si él hubiera compartido a alguien, yo voy a manejar para atrás, ¿qué le hubieras dicho tú? ¿Estás loco? ¿Vas a perder la carrera? Pues ya de todos modos la estamos perdiendo, voy a probar para atrás. Pero él sabía que tenía lógica, porque él consiguió información, la leyó consiguió información, la leyó, la convirtió en conocimiento y la puso en práctica y la volvió con aprendizaje. ¿Cuál es nuestro problema cuando nos sentamos a ver diseño de futuro y análisis prospectivo? Es que lo hacemos con los mismos ojos y no somos capaces de desaprender para reaprender. Por eso me gusta a mí este tema de la película hay otra película muy buena también, ya vamos a hablar en las clases. ¿Cómo hacemos nosotros para ver con ojos diferentes? Estos tiempos, lo que les decía, estos tiempos no van a ser de los conocedores, estos tiempos van a ser de los que puedan manejar para atrás. ¿Qué significa? De los que tengan el entendimiento de lo que está detrás de la taza. ¿Qué está detrás de la taza? Yo voy a tratar de ver detrás de la taza, pero aquellos que se conformen con ver la taza, están perdidos. Eso es lo básico ahora que tenemos a propósito de diseño futuro en el tema de prospectiva. ¿Cómo es que nosotros vamos a cambiar la lógica misma de ver? Y mire lo que dice este general, este es el general Eric Lamansenou. ¿Qué dijo? La guerra es el inevitable destino de las sociedades y por esa razón tenemos que admitirla como una constante. Lo que es variable, sin embargo, lo que es variable son las formas de la guerra. Son las formas de la guerra. Si tú no eres capaz de ver adelante cuáles son las formas de la guerra, vamos a estar haciendo la guerra de la misma manera. Vas a estar haciendo la guerra en tu familia de la misma manera. Vas a estar haciendo la guerra en tu empleo de la misma manera. Tenemos que ser ilógicos. Si ustedes me dicen cuál es mi mayor objetivo en esta clase después de que terminemos, es que sean ilógicos. Es que miren la visión de diseñar futuro desde una perspectiva lógica, lo mismo que dijo Churchill, que entiendan que la pasada guerra no tiene nada que ver con la futura. Nada que ver. La pasada guerra me deja un aprendizaje para que en el presente yo pueda tomar las mejores decisiones para adelantarme en el futuro. Y mire lo que dice esto del tema de los riesgos globales. Dice, rápido movimiento mundial. Organizaciones se enfrentan cada vez más por riesgos que son consecuencia de naturaleza compleja y global. Riesgos pueden ser difíciles de anticipar y responder, incluso para los líderes más anticipados. ¿Qué hago yo? Ojo, ¿qué hago yo para diseñar futuro y para escoger un análisis prospectivo frente a esos riesgos que son difíciles de anticipar y responder? ¿Me rindo? Trato de buscar alternativas. Y mire, dice, tenemos que pensar el país como un sistema que se compone de pequeños sistemas. Y ahí es donde entramos a otro tema importante, que es la resiliencia de un país. Se ve afectado por la resiliencia de los pequeños sistemas, lo que ustedes están viviendo ahorita.
ver cómo la resiliencia nacional es afectado por la resiliencia local, la resiliencia departamental. No todas son iguales. No todas son iguales. Y lo otro es que cuando yo miro este proceso, uy, perdón, aquí se me repitió esto, no tengo que verlo, es, este señor habla del futuro de la guerra. Y miren lo importante de aprender del pasado. Y con esto ya vamos a ir terminando porque el cuerpo ya sabe que hoy es viernes. No, ya el cuerpo sabe que hoy es viernes y ustedes han estado... Laura Friedman habló del futuro de la guerra. Pero mire, ¿qué hizo primero? Hizo un análisis de cómo habían sido las estrategias de guerra. Porque él no podía posicionarse sin hacer un análisis hasta de ver las guerras ilógicas. Esto de los muros de Jericó que se menciona en la Biblia antes del pueblo de Israel entrar en la tierra prometida. La parte esta donde relaciones político-militares. Julio César entrando a Roma y él dijo, aquí todo terminó. Confucio, Maquiavelo, perdón, Sun Tzu, Maquiavelo. Conocen me imagino que conocen a alguno de los dos, los conocen. Clausewitz, Liederhard. Entonces él empezó a hacer un análisis de cómo se venía haciendo la guerra. Cómo estos dos, Huntington y Janowitz, hace 50 años empezaron a hablar de cuáles iban a ser los futuros mismos de la guerra, cuáles eran los futuros mismos del empleo y uso de fuerzas, cómo entraron, fíjese, cómo entraron al tema Peter Drucker y Alfred Sloan. ¿Qué son? Estos son economistas empresariales y el error que tuvieron muchas escuelas de Estado Mayor fue empezar a dejar de aprender de los clásicos para aprender de los contemporáneos. No está mal aprender de los contemporáneos, pero dejamos de ver a los clásicos. Entonces a muchos que acababan de terminar el curso de Estado Mayor le preguntaran, oiga, mire, ¿quién es Liederhard? Ah, no sé, usted se ha de ser un jugador malo porque juega en el Barcelona. Todos los malos juegan en el Barcelona. Entonces empezamos a ver usos ilógicos. ¿Por qué? Mire, asimetría. Díganme ustedes si esto no era asimetría. ¿Saben ustedes que esto que están viendo qué es? David contra Goliat. Díganme ustedes si esto no era asimetría. ¿Será que estamos hablando de guerras asimétricas como algo nuevo? No, las guerras asimétricas, ¿por qué? A un guerrero que estaba preparado para todo, con la mejor herramienta, el mejor ejército, llegó David y con una piedra lo derriba. ¿Qué es lo que tenemos que ir? Es a las nuevas cosas. Yo los quiero dejar con esto, yo voy por lo nuevo. Yo voy a entender esto que dijimos, la ambigüedad, la volatilidad, la imprevisibilidad y la incertidumbre, que tengo amenazas indeterminadas, que hay nuevos modelos de seguridad y defensa que van a ser esos detonantes, que hay un cambio de la naturaleza del conflicto y ustedes ya lo saben, se está viviendo el conflicto en las calles. Y si se está viviendo en las calles, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que cambiar o tengo que seguir igual? Y ustedes miran esto, conocen, saben qué es eso. ¿Por qué será que en Europa no hay tanto problema en que los militares salgan a las calles? Entonces, ¿cuánto nos afecta esto? ¿Cuánto nos va a afectar esto en los estudios prospectivos? ¿Cómo vamos a tener el futuro de la guerra relacionado con las innovaciones? ¿Será que vamos a ver esos grandes guerreros, las instituciones? Nos estamos enfrentando, miren, indicadores básicos de homicidios, de inseguridad. De las 50, ojo en esto, de las 50 ciudades más violentas del mundo, las Américas, porque no es solo América Latina, las Américas tienen 42. Miren eso.
Vean ustedes todo esto que nos está afectando. Eso ya después vamos a hablar despacio de eso. La corrupción en América Latina. ¿Cuál es lo que afecta el tema de la corrupción en América Latina? ¿Cómo vamos a ordenar esto? ¿Cómo vamos a hablar de la naturaleza de las Fuerzas Armadas y lo vamos a hacer versus el debilitamiento de las policías? No estoy hablando de la Colombia, estoy hablando general, estoy hablando generalidades. Por ejemplo, este artículo, Eduardo Vilas Boas es todavía el comandante en jefe del ejército de Brasil y él se pregunta, ¿defensa para qué? Urge entender las razones por las que Brasil va a disponer de fuerzas armadas bien equipadas. Imagínense, se lo está preguntando el comandante en jefe del ejército. Urge entender las razones por las que Brasil va a disponer de fuerzas armadas bien equipadas. Y él dice, hay funciones de la defensa. La primera función es disuasión. La segunda, de una visión sistémica de las Fuerzas Armadas que tienen que estar aptas para atender múltiples exigencias de la sociedad. Múltiples exigencias de la sociedad. La tercera proviene de la capacidad de contribuir al desarrollo nacional. Cuarta, contribuir a la proyección internacional de Brasil. Quinta, contribuye a la custodia de la identidad nacional. Otro artículo en La Nación en Argentina, defensa, militares en acción, la nueva piedra de la discordia. Paso, insurgencia criminal en México, la disrupción que viene. Mire eso. Y este fue el reporte que vimos del Foro Económico Mundial. Entonces, mi idea era terminar justamente 2:30 para ustedes, 3:30 para mí. Pero es cómo nosotros podemos dejar eso, cómo nos vamos a ir enfrentando entonces a ese proceso de diseñar futuro. Entonces, lo que les hablé, yo tengo que diseñar futuro y hacerme cargo de él, pero para hacerme cargo del futuro, puedo utilizar los estudios prospectivos. La pregunta aquí es, ¿cómo voy a usar los estudios prospectivos? Y para saber utilizar, cómo voy a utilizar esos estudios prospectivos u otras herramientas para diseñar futuro es ser entendido en los tiempos. Vuelvo y repito, es no quedarme con lo tradicional, no es ver el frente de la taza, es ver qué está detrás. Y repito, los entendidos van a ser los jefes de los conocedores, de aquellos sabelotodo, van a ser los sabelotodos, van a ser los segundos de los entendidos. ¿Sabe cuál es un tercer aspecto importante que les quiero dejar también hoy? Es cómo nos relacionamos con el tiempo. El problema es que todavía nos estamos relacionando con el tiempo en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años. Ya no nos alcanzan estos tiempos. En estos tiempos lo que está determinando esto del diseño futuro y los estudios prospectivos son los momentos. Se generan momentos. Aquellos que son capaces de diseñar momentos que impacten en los tiempos son los que se van a posicionar. Nosotros seguimos amarrados a usar el tiempo cronológicamente. Ya no nos alcanza para ver el futuro. Estamos hablando de un futuro. O sea, si yo les digo, piensen dentro de 10 años y vamos a hacer un ejercicio con ustedes bien nuevo en ese sentido, es ¿cómo voy a ver yo el futuro dentro de 10 años? Y si lo que estamos viendo ahorita, ¿cuánto me va a impactar? ¿Voy a poder estar yo preparado para eso? Entonces, ¿será que me voy a seguir relacionando con el tiempo? Otro aspecto importante es ser entendido en los ambientes. ¿Por qué? La complejidad es una mayor cantidad de elementos. Yo tengo que ser entendido en los ambientes. ¿En qué ambiente voy a trabajar mejor? Lo otro es ser entendidos en qué, en la institucionalidad, en las relaciones. En las relaciones. Entonces, cuando yo soy entendido en las relaciones, termino siendo entendido en los procesos. Termino siendo entendido en los procesos. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto de entendidos en los procesos? Porque ¿cuáles son las finalidades? ¿Para qué me va a servir a mí el diseñar futuro? Mire esto.
¿para qué voy a formular yo políticas de seguridad y defensa? O sea, las políticas de seguridad y defensa son el futuro. Yo diseño futuro por medio de políticas de seguridad y defensa. ¿Para qué me sirve eso? Para satisfacer los objetivos políticos mediante el empleo de los medios militares o policíacos. ¿Para qué me sirve eso? Primero, para reducir la incertidumbre y manejar los riesgos. Para eso me va a servir el diseño futuro y los estudios prospectivos. Y otro es moldear el ambiente. Yo a través de la política de seguridad y defensa lo que voy a tratar de hacer es impactar el ambiente, no que el ambiente me impacte a mí. Y hay 4 que se generan de esto. La primera es, por medio de esas políticas yo voy a neutralizar estrategias adversas. No les tengo que preguntar a ustedes cuáles son las estrategias adversas en este momento. Obviamente fueron mal, perdón, esta es opinión personal, adelanto, fueron mal manejadas en los acuerdos de paz, y miren ustedes cuáles son las circunstancias ahora. Articular política con planeamiento, articular política con otros sectores y diseñar capacidades. Aquí entra el tema de diseño fuerte. Entonces miren ustedes cómo se genera todo el proceso. Aquí vemos, en esto vemos muy bien establecidos el tema de conductor político, pensador estratégico, estrategas, tácticos y logísticos. Para eso es que yo voy a diseñar futuro. Este es un proceso lógico de hacerme cargo de diseñar futuro. Yo voy a diseñar el futuro de una nación, por ejemplo, en el tema de seguridad y defensa, con esto, con este proceso. Y tengo que entender que hay algunas medidas complementarias que van a resultarme del diseño de capacidades de las fuerzas. ¿Cuál es? Voy a adaptar mis fuerzas, voy a modernizar mis fuerzas o voy a transformar mis fuerzas. Porque a veces hablamos de modernización de las fuerzas, hablamos de adaptación y realmente no entendemos eso. No lo voy a explicar ahorita porque lo voy a explicar detenidamente. Entonces, diseñar futuro y hacernos cargo de él. Ese es lo principal. ¿Cómo hago yo para hacerme cargo de mi futuro? Si te preguntas, dudas, te valen murmuraciones con sentido. Dime. Profesor, buenas tardes. Me llamó mucho la atención lo que usted nos decía, que siempre nos enseña. También le pueden acercar el teléfono, no sé qué tengan ahí, por favor. Profesor, buenas tardes. Mi Ahora nombre es Willington. Usted hablaba ahorita sobre, siempre nos han enseñado sobre estrategia, táctica y bueno, y los procesos logísticos ahí en la mitad de las dos. Usted nos decía que superior a eso están dos. Le entendí, los decisores políticos y los decisores estratégicos. Espérate. Te lo voy a enseñar. No lo puse. Yo dije, normalmente nos han enseñado que hay estrategia, táctica y logística. Así es. Pero ahora eso no nos alcanza porque tenemos que, los que definen la estrategia, ¿qué es la estrategia? El arte del general. Yo le digo al general, condúzcame esto. ¿Quién determina cómo? Perdón. El conductor político es el que marca la cancha. El conductor político determina hacia dónde va la nación. El conductor político va a decir, hacia allá vamos. ¿Y qué es lo que hace el pensador estratégico? El pensamiento estratégico es el que determina la política y esa política es la que le da al estratega y le dice, aquí está, conduzca las fuerzas para alcanzar esto. Entonces, con esto vamos con tu pregunta. Claro, eso era, gracias. Ya con eso te responde la pregunta. Sí, es que tenía dudas si era conductor estratégico y pensamiento, pero ya me queda claro. Es conductor político. Sí, en este caso, pues sería el presidente Duque, en este caso y en estos tiempos. Caso, el presidente Duque, el pensador estratégico sería el ministro. El estratega son los generales, mi general en este caso el director. Exacto. ¿Cómo se llama el director? Está mi general Ate Ortúa. Ate Ortúa, tuve el privilegio de conocerlo hace 3 semanas aquí en Washington, conversando un rato con él. Sí, él sería el estratega con su
más cercanos. Táctica sería los directores, logística, Todo el resto, todos los demás. el resto. Exacto. Otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Profe, buenas tardes. Intendente John Fajardo. Yo miraba su presentación y analicé una situación. Usted nos decía que en Latinoamérica hay 42 ciudades como las más, bueno, peligrosas o conflictivas de las 50. Nos hizo referencia a que en México la Policía Federal se había, digámoslo así, eliminado y se había fusionado en una Guardia Civil. Mostró varios artículos de prensa donde en Argentina y en Brasil estaba la polémica por la militarización de las calles, o bueno, el patrullaje de militares en las calles. Desde su experiencia y su trabajo diario allá, ¿qué tan viable se ve para los países de América el tema de guardias civiles o el tema de fusión de policías con militares? ¿Cómo se ve eso en perspectiva mirándolo desde allá, desde su experiencia y desde su trabajo? ¿Cómo me dijiste tu nombre? John Fajardo. John, oiga, mira, esa es mi hipótesis con la que vengo trabajando, creo que, no sé si lo mencioné. Yo vengo diciendo, las fuerzas que conocemos ahora, dentro de 10 años no van a existir. ¿Por qué? Lo que tú mencionaste es militarización de las calles. Hablemoslo de otra manera, la policiación de lo militar y la militarización de lo policial. O sea, ante esta realidad, porque no es un pensamiento, es una realidad. Y no te voy a mencionar Guatemala, El Salvador, son países pequeñitos. Hablemos de México, hablemos de Brasil, hablemos de Argentina también. O sea, no estamos hablando Guatemala, El Salvador y Honduras fueron rebasados hace mucho. Mi hipótesis es que Guatemala, El Salvador y Honduras ya no deberían de tener fuerzas armadas y policías separadas. Guardia Nacional, Guardia Civil, no sé cómo, pero no les, o sea, no les alcanza ya tener una separación. Entonces, el problema que se ve es que quienes tienen que tomar la decisión de marcar la cancha para saber dónde podemos estar dentro de 10 años, no lo están asumiendo ahora. No están marcando la cancha para poder empezar a pensar. ¿Será que dentro de 10 años vamos a seguir teniendo la misma lógica de militares en los cuarteles y policías en las calles? Y aún a pesar de ese modelo, teniendo la militarización de las calles. Entonces, creo yo que el mayor desafío que tienen los conductores políticos, es poder marcar la cancha. Digo, diseñar futuro, utilizar prospección, utilizar lo que se quiera de las herramientas, y ya vamos a ver más allá de la prospectiva otras herramientas, es cómo podemos diseñar esas fuerzas de futuro, cómo podemos ser eficientes para poder ir adelante de aquellos que quieren, que tienen estrategias adversas contra el Estado. ¿Será que el Estado puede tener mejores estrategias porque está utilizando de mejor manera sus medios y capacidades? Sabiendo que para eso tiene que romper esquemas. ¿Por qué digo romper esquemas? En algunos países, cuando yo hablo de esto, me dice, oiga, profe, pero es que las Fuerzas Armadas son fundacionales del Estado. Y aunque sean fundacionales del Estado, eso no me alcanza a mí ahora. Yo, por ser fundacionales del Estado en un país como Guatemala, no voy a seguir manteniendo Fuerzas Armadas si no me alcanzan en este momento. No me alcanzan en este momento. Uno, no me alcanzan por lo económico. A mí no me alcanza tener Fuerzas Armadas a un nivel de equipamiento, medios y capacidades, con un equipamiento para una guerra que ya no existe. ¿No será que estamos preparando Fuerzas Armadas para una guerra que ya no existe? Ya no existe. Mire usted cómo pelea Estados Unidos. Estados Unidos pocas veces entra a combate. ¿Qué hace? Cuando tiene que llegar a ser quirúrgicamente, utiliza fuerzas especiales, pero normalmente tiene bombardeos. ¿Desde dónde? De portaaviones. Ya ni siquiera portaaviones, pequeñas embarcaciones. ¿No será que la naturaleza de la guerra, la naturaleza del conflicto, la naturaleza de las nuevas amenazas nos exige llegar a eso? John, no sé si quieres seguir ampliando o te alcanza esa respuesta.
No, bien, gracias. Quedo conforme. Ven, John, otra pregunta. ¿No? ¿Será que están cansados? ¿Ya almorzaron? Ya llevamos hora 45 hablando. Profe, sí, yo tengo, digamos, como otra reflexión. Dime. Digamos que una de las grandes dificultades que encontramos cuando hablamos de estos temas es que uno quisiera que quien tiene el primer acceso y quien conoce esto y lo entiende, más que saberlo, es comprenderlo, son quienes nos dirigen. Porque mi grado es mayor, entonces, digamos, estoy en una escala media. Todavía no puedo, digamos, tomar grandes decisiones porque arriba de mí hay demasiada gente que es a la que yo me debo en la escala, en la cadena de mando y que debo cumplir. Entonces, uno quisiera que mucho de este conocimiento fuera aprendido e interiorizado por ellos para que las decisiones que se toman, digamos, que sean puntuales y lleguen a tiempo. Porque tal vez cuando espero tener la forma de tomar las decisiones, tal vez la preparación que tengo ya sea de un mundo que precisamente deja de existir. Digamos que ese es muchas veces nuestro afán. Quisiéramos hacer muchas cosas para mejorar nuestro alcance y como para tener una mejor respuesta a los problemas del país y de la seguridad. Pero nos vemos que cuando salgamos del ambiente académico vamos a estar nuevamente en el ambiente operacional, donde otra vez nos sentimos como desfasados de la realidad, como que lo que nos está diciendo es para un mundo que ya no existe. Y mi preocupación precisamente está en que, digamos, esto lo estamos viendo en este escenario académico, pero es que las generaciones nuevas yo pienso en el subteniente o pienso en el patrullero nuevo que llegó y que está viviendo en un mundo que es totalmente diferente al que nosotros estamos, para las órdenes que estamos dando son para un mundo que ellos tal vez ya no conocen, ya no lo creen como real, están viendo otro mundo y tal vez nosotros ni siquiera lo alcanzamos a ver. Nosotros planteamos aquí una discusión en ese mismo ambiente académico en el cual los jóvenes millennials o centennials que portan el uniforme ahora que recién están ingresando a nuestra fuerza, ya no están interesados en temas como adquirir una pensión, porque los millennials y los centennials ya no piensan en eso, pero la plataforma institucional aún está diseñada en ese mismo sentido, en algo a lo que él ya no le interesa. Los jóvenes ahora están pensando en ver las instituciones como una oportunidad para crecer como un trabajo, no como una pasión. Entonces ¿cómo hacer para que ellos entiendan ese nuevo mundo si las acciones que se están tomando son para el mundo de nosotros? Un mundo que está dejando de existir. Digamos que estamos desfasados de la realidad. Oiga, Wellington me dijiste, ¿verdad? Sí, señor. No, mira, yo te voy a poner un ejemplo. El año pasado tuve la oportunidad de estar dándole una conferencia sobre esto, diseño futuro, a todos los estudiantes de la, ¿cómo se llama? Heroica Escuela Naval Militar de México. México, sí. Y justamente yo les decía, porque imagínate, le estaba hablando a los que ni siquiera se han graduado. Y yo les decía, imagínense cómo va a ser su comando dentro de 30 años. Y la pregunta que les hice ya no a ellos, sino a los directores fue, ¿será que la educación que le estamos dando ahora los está preparando para dentro de 30 o le estamos dando la misma educación que venimos dando desde hace 10 años? Justo eso es. Uno de los grandes desafíos que tienen los educadores, por eso trato yo de ser un poco provocativo, uno de los grandes desafíos que tienen los educadores es justamente llevar al estudiante a un futuro donde no se puede haber ido probablemente antes. Pero yo digo también, nadie puede llevar al futuro a alguien si no viene del futuro. O sea, yo no digo que soy especialista en el tema del futuro, pero trato de venir de ese futuro. Pero cuando termina la conferencia y ya nos sentamos con el director y otros 3 almirantes, el director me dice, oiga, qué dificultad la que nos puso usted. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer un análisis de lo que nos dijo. Incluso me invitaron después para una reunión de trabajo para ver
un análisis de los pensum académicos. ¿Por qué? Lo que dice Alvin Toffler no se aplica solo a la vida de uno. Lo que dijo Alvin Toffler de aprender, desaprender y reaprender es en todo sentido, principalmente en el educativo. En el educativo es básico. ¿Por qué? Yo no les puedo estar hablando a ustedes clases que les di a los mayores o a los capitanes hace 30 años, 10 años. O sea, el esfuerzo que tiene la parte educativa, por eso educación y doctrina es muy importante, porque tiene que estar respondiendo al futuro. Fue lo que mencioné que hizo el general Petraeus hace 8 años aquí en Estados Unidos, cuando montó un debate muy grande de la estrategia que le estaban dando. Estamos hablando de Estados Unidos, que la estrategia que le estaban dando a los oficiales en las escuelas era insuficiente, porque cuando ellos llegaban al campo de batalla era otro contexto. Entonces, ¿qué hizo él? Él obligó a que se tomara una nueva corriente, no dejó de ser clausewitziana, de Clausewitz aquí es el non plus ultra, no dejó de ser clausewitziana la visión, pero sí la actualizaron a un contexto. Y aquí tenemos que entender una cosa, nosotros hablamos de contexto, pero ojo, por eso cuando yo mencioné qué es lo que hace esos niveles de la política de seguridad, moldear el ambiente, yo no tengo que esperar como nación que el ambiente me moldee a mí. Yo tengo que generar estrategias que me permitan moldear el ambiente. Pero ¿será que mis estrategias están moldeando el ambiente o están siendo reactivas nada más? ¿Será que yo solo estoy reaccionando? Entonces, ¿será que yo puedo determinar mi futuro? ¿O me acoplo a lo que otros me digan, perdón, a lo que los otros me impongan? Por eso tu pregunta tiene mucha validez y, en relación a lo que estábamos hablando con John también. ¿Será que estamos preparados ahora o estamos preparando ahora a las nuevas generaciones para que se inserten en un futuro que todavía no conocemos? Te voy a comentar algo también. Aquí en Estados Unidos hay un programa que se llama Did You Know? Y ellos dicen, por investigación que han hecho, que en los high school, en bachillerato, se está preparando a los estudiantes para trabajos que aún no existen. Ustedes se pueden imaginar qué desafío para uno de profesor. ¿Qué le va a decir uno a un alumno cuando lo está preparando para un trabajo que no existe todavía? Entonces, el mayor desafío es para el conductor político que defina dónde vamos, el educador que pueda entender eso y lo convierta en ese conocimiento que va a trasladar a aquellos que van a estar dentro de un tiempo específico en ese lugar. Muy buena pregunta, Wellington. O sea, porque entre Wellington y John llevaron a donde va. Es esa la preocupación. O sea, ¿será que nos estamos posicionando no en definir estudios prospectivos, que es muy bueno? No, es en preparar a la gente que va a estar comandando en esos lugares. ¿O es que estamos haciendo más de lo mismo? Como dijeron, estamos viviendo en un mundo que no existe y por eso estamos enseñando lo mismo, porque creemos que el mundo sigue estando igual. Muy bien. Gracias, profesor. Muy buena la reflexión. Otra más todavía. Nos da tiempo antes de ir a tomar un tintico o cerveza o no sé qué quieren hoy viernes. Por favor, buenas tardes. Buenas. Gracias, Cristian Mendoza le habla. Teniendo en cuenta los riesgos que usted exponía, ¿cierto? Sí. Dentro de ellos se expone la migración, ¿verdad? Uno de los riesgos que está enfrentando hoy en día las comunidades. Tengo una pregunta, ¿cómo debería hacerle frente o qué acciones debería tomar la Policía Nacional frente al flujo migratorio? Nosotros estamos teniendo en cuenta en Colombia un flujo migratorio que incide directamente de Venezuela, que incide del África, que incide de Haití, pero que nosotros no tenemos funciones administrativas migratorias, pero que todas estas acciones de este flujo están incidiendo directamente en la convivencia ciudadana. ¿Qué debería tomar o qué acciones debería tomar la Policía Nacional en este momento y con una proyección a 10 o a 15 años, teniendo en cuenta y recalco que aquí la Policía Migratoria es otra, que es Migración Colombia, y no la tiene la Policía Nacional? Gracias. ¿Tu nombre me dijiste? Cristian. Cristian, mira, muy buena pregunta, porque cuando nosotros hablamos de ver la complejidad, es que la complejidad es que hay un mayor número de elementos. ¿Qué significan esto?
que hacer una política de seguridad y defensa ahora es más complicado porque hay más elementos que tomar en cuenta. El tema de la migración no es un tema solo de seguridad, ni siquiera de seguridad interior, a veces dice de interior, de gobernación, sino que el problema que tiene ahora es que las migraciones están determinadas de una manera horizontal, que están atravesando toda la institucionalidad. Entonces, yo no creo que sea ni siquiera la policía misma la que tenga que definir eso. Retomo lo que hablamos del conductor político. Es el conductor político el que tiene que poder marcar la cancha y decir que el tema, por ejemplo, para Colombia, el tener 1 millón de venezolanos que han migrado y que siguen, y como mencionaste, esas migraciones africanas que pasan, otro tipo de migraciones. ¿Qué estamos haciendo, no para ahorita, sino qué estamos haciendo para poder dentro de 10 años, en cuanto a atender esa migración, en cuanto a frenar esa migración? Lo que hizo México en decir, no, mire, le vamos a dar legalidad a la migración como para que pueda venir. ¿Por qué el presidente Trump ha insistido que Guatemala sea tercer país seguro? Y se critica esa posición. Pero la idea es cómo hace Guatemala para reaccionar institucionalmente para ser un tercer país seguro, que significa poder detener ahí a la gente, pero poder tener los medios y capacidades para responder en tener esa migración es muy difícil. Entonces, ¿qué requiere? Requiere una respuesta integral, requiere una respuesta que nos permita posicionar la institucionalidad, no ahora, sino dentro de 10 años. O sea, aquí partiendo de una premisa, las inmigraciones no van a desaparecer. Las inmigraciones han estado presentes a todo lo largo de la historia de la humanidad. Nosotros somos producto de inmigración aquí en Estados Unidos más que ningún país. Todos los países, mira lo que está pasando en Europa. El gran problema que tiene Europa para detener esa ola de inmigración africana. O en el oeste de Estados Unidos, la ola de inmigración asiática, que no se menciona mucho, siempre se menciona en la latina. Entonces, hay procesos que no se van a detener y hay procesos que no los puedes militarizar ni los puedes policializar. Hay procesos que tienen que tener una respuesta integral. El tema de la migración es uno de esos. Y yo no creo que sea la policía misma la que deba determinar como tal, sino debe estar inserto en una política macro que le dé a la policía lineamientos muy establecidos para qué hacer cuando pase esto o lo otro, y puede haber un posicionamiento más, no diría más formal, pero sí más efectivo. Gracias, Cristian. A usted, profe, ¿otro? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene más? Profe, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Prada. Mauricio. Bien, gracias, profe. Bueno, tengo una inquietud, profe. Dime. Usted planteó que obviamente en el momento o en la actualidad el que tiene el conocimiento pues prácticamente no es el que marca la vanguardia. Me gustaría conocer, o que de pronto usted nos genere unos consejos, cómo podemos adquirir o brindar, ver más allá de lo predecible, teniendo en cuenta pues que para mí es algo nuevo, la verdad nunca lo he escuchado. En perspectiva yo siempre he visto, bueno, en visión siempre he entendido que es imaginar, soñar para generar alguna creatividad. Me gustaría de pronto tener un poco más claro cómo logro ver un poco más allá de lo predecible, soportado en el conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento debe ser muy importante para lograrlo. Gracias. Gracias, Mauricio. Mira, cuando yo hablé de visión, visión es el lugar al cual yo quiero alcanzar. Para mí visión tiene 3 componentes y tú lo mencionaste algunos. Para mí la visión, por eso hablaba yo de soñar. Primer componente es sueño. Yo sueño, me apasiono y acciono. Y con eso logro yo, hay quienes sueñan y del sueño no pasan y después ese sueño se convierte en pesadillas. Hay otros que sueñan y se apasionan
y andan arreglando el mundo cuando se toman una cerveza, cuando hablan con los amigos, pero de eso no pasan. Sí, de eso no pasan y arreglan el mundo de la familia, arreglan a los hijos del vecino, pero de ahí no pasan, no arreglan lo que les trae. Tercero es que tienen que accionar. Entonces, por eso digo, el conductor político sueña y dice, yo, presidente, quiero el país aquí. El que se tiene que apasionar, él tiene que vender un discurso estratégico. Ahí sí, un discurso estratégico de tal manera que apasione a la gente para que la gente crea y se establezcan las acciones. ¿Cuáles son las acciones? Las acciones son las políticas públicas. ¿Por qué? Porque la política pública es la manera como tú te haces cargo del futuro. O sea, tú dices el futuro y la manera como podemos hacer muchos estudios prospectivos, por ejemplo. Yo puedo tener muy buenos escenarios, pero si no lo aterrizo, no llego a tener políticas públicas. Ojo, porque es a través de la política pública en la que tú vas a determinar, qué diseño de fuerza quieres. ¿Por qué? Porque una política pública es una respuesta en el tiempo. O sea, una política pública es una respuesta en el tiempo, un proceso. Y tú determinas en ese tiempo cómo vas a llegar. Y voy a poner un ejemplo. Un país como Colombia, por ejemplo, va a tener una política pública para 10 años. Yo me atrevería a decir que dentro de esa política pública tiene que estar puesta cómo va a diseñar las fuerzas dentro de 10 años. Mire, para mí no existe un país en este momento en las Américas que tenga el mayor desafío que tiene Colombia, porque no hay ningún país que tenga las Fuerzas Armadas y las de policía en un mismo ministerio. Se los decía, no hay. Entonces, ¿qué hago? ¿Caigo a hacer lo mismo de poner a la policía en un ministerio de seguridad para regresar al modelo tradicional? ¿O aprovecho yo para decidir de una vez cómo voy a estar dentro de 10 años y empiezo a accionar ahorita? Entonces, cuando tú decías, ¿cómo hago yo para poder entender, ser entendido en los tiempos? Yo hablo de visión estratégica. ¿Cuál es la visión estratégica? Es que yo me voy al futuro deseado. Porque para mí la perspectiva es el arte de ver hacia el futuro. Yo utilizo la perspectiva, el arte de ver hacia el futuro, determino algunos escenarios, pero yo utilizo la perspectiva de mejor manera cuando yo voy al futuro deseado, regreso y con esas herramientas yo digo, wow, de aquí para allá tengo que definir esto. Entonces, por eso lo que mencionaba, ¿cuál ha sido el problema de la era del conocimiento? La era del conocimiento es la que nos ha llenado de conocimiento, o sea, más conocimiento y más conocimiento, y no hemos llegado al proceso del aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje? Es poner en práctica el conocimiento. Y por eso vemos estos sabelotodos que lo arreglan todo, pero en realidad no arreglan nada. En cambio, aquellos que son entendidos, que saben qué hacer con el conocimiento y logran posicionarse, los que mencionaba, los que no se quedan con el perrito que está aquí. Yo no me quedo con el perro. No, yo voy atrás. Y es lo que nos está pasando ahora. En los tradicionales conflictos que vemos ahora, nosotros nos quedamos con un análisis parcializado porque es el más fácil, que es el del perro. Sí, qué bonito, pero no vemos más allá. Entonces, aquellos que tienen esa capacidad de poder ir a ver más, que son entendidos en los tiempos, conocen. Y aquí podemos entender una cosa. Esto es ciencia o arte. Dicen que la estrategia es ciencia o arte, o que el fútbol es ciencia o arte. Messi es arte y Cristiano Ronaldo es ciencia. Arte porque ya lo traigo en las venas y dicen que el mejor estratega es aquel que lo trae. En francés es golpe de nariz y huelen y se van posicionando esos. Pero hay quienes como yo digo Cristiano Ronaldo, que no tiene el mismo arte, pero él se cuida. Ayer hace 10 días leía cuál es su proceso alimenticio, cuántos ejercicios hace, no come tal cosa, no bebe licor, o sea, toda una serie de cosas que hace para poder estar en el nivel que está. O por qué no se tatúa. Cristiano Ronaldo no tiene ningún tatuaje, porque él lo tiene bien establecido. Entonces,
Si tú quieres ser entendido en los tiempos, o sea, ver más allá de, tienes que trascender al aprendizaje tradicional. Aquellos que se quedan conformes, no salen de la zona de confort, sino que se quedan conformes. Lo que mencionaba de la película Ready Player One, si creen que manejando para adelante pueden llegar a ganar la carrera, van a estar ahí 10 años. Si tú me preguntas, dígame algo escrito que asuma esto, yo te dijera que es muy poco lo que existe. ¿Por qué? Es pensar ilógico. Cuando nosotros hablamos de disrupción, en las clases, cuando las tengamos más, vamos a hablar un poco más de esto, ¿qué es lo que el arte de la disrupción? Veámoslo de esa manera, el arte de la disrupción. Cuando tú tienes la capacidad de romper los moldes establecidos, digo, pero no para salirte de lo bueno, sino cuando tú rompes los moldes establecidos para diseñar futuro y utilizas esas mismas estrategias, pero de manera diferente. Utilizas la prospección, utilizas los escenarios, utilizas Delphi, utilizas el FODA y otra serie de herramientas que vamos a ver. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Alguno de ustedes cuántos han hecho el FODA? ¿Conocen el FODA? La mayoría. Me imagino yo que todos conocen el FODA. Fuerza, fortalezas, debilidades. Ok. ¿Cuántos lo han hecho en el futuro deseado? Futuro deseado. ¿Cuántos han hecho un FODA en el futuro deseado? O sea, se van al futuro y aplican el FODA en el futuro. ¿Cuáles van a ser tus fortalezas en ese futuro, en ese lugar al cual has elegido llegar? ¿Cuáles son tus oportunidades? ¿Cuáles van a ser tus debilidades? ¿Y cuáles van a ser tus... ¿cuál es FODA? Sí. Amenazas, fortalezas. Sí, entonces, para resumir, Mauricio, rápido, es cuando tú utilizas lo que tienes de manera diferente. Y el problema es que todos tenemos lo mismo, o sea, por decirlo de esa manera, pero cuando tú logras romper eso y lo utilizas de una manera diferente, tú te empiezas a posicionar y tratas de ver más allá. Profesor, muchas gracias. Bueno, Mauricio. Bueno. No, Harold. Un abrebocas para cuando nos juntemos ya a hacer las clases más tranquilos. Ojalá que cuando estén en las cervezas piensen en el futuro. ¿Está Harold o no está Harold? Harold. Ahí tenemos Harold. Está afuera. ¿Por qué no me lo llama ahí? Dígale que ya nos acabamos el tema. Ya, profe, ya lo están llamando. Harold. Listo, Guillermo. ¿Cómo vamos, Guillermo? No, ya, ¿Terminaron? sí. Perfecto. Todo de preguntas. tema del trabajo, el trabajo que se va a entregar para el módulo 5. No te ¿No? escucho. Háblale sobre el trabajo que tienen que entregar del módulo 5, Guillermo. Ok, no, yo les adelanté también algo del trabajo del módulo 5 que vamos a hacer, que es una nueva manera de verlo. Incluso diseñé algo que no lo he trabajado todavía, que es justamente el posicionamiento de la misma policía. O sea, vamos a hacer algo, tratar de ser algo práctico, no tratar de ser algo, y a propósito de la película, de la pregunta que hizo Mauricio, esta pregunta última, es una pregunta, un trabajo que los obligue a ustedes a que hagan disrupción. O sea, aquellos que puedan hacer una mejor disrupción son los que se van a posicionar mejor en el trabajo. Para no darles mucho, es disrupción a través mismo de la institucionalidad de la policía. Ese es el adelanto que yo les daría todavía. No, ¿está claro entonces? ¿O por salir temprano está claro? No, yo sé. Mi doctor Guillermo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Yo creo que fue suficiente el conocimiento que recibieron. ¿Expectativas sobre ese módulo hay muchas o no? Listo, entonces, pues Guillermo, muchas gracias. Estamos en contacto y yo ya les voy a informar las horas, el calendario.
han enviado los correos para que tú estés muy pendiente. Gracias. Qué gusto estar con ustedes, haber dado este abrebocas y ya nos vamos a poder ver despacito en su momento. Listo, gracias. Un abrazo. Cuídense. Feliz fin de semana. Chao, chao. Guillermo, ¿tú grabaste la sesión? Sí, claro. Por favor, me la regalas al correo para... Cuando se termine de bajar, te la mando. Ok, listo. Chao. Chao, chao.